Muy buenos días, nosotras somos el grupo número 1 y en el día de hoy les vamos a estar hablando de la criopreservación de embriones y selección de sets, específicamente los aspectos bioéticos. Este grupo está compuesto por Ismeldi Elías, Gabriela La Antigua, Annie Montero, Ana Vargas y su servidora Lisbeth Vargas. Vamos a comenzar hablando acerca de los conceptos básicos. Entonces, ¿qué es la criopreservación de embriones? Esto no es más que un método utilizado para preservar embriones al momento de congelarlos y almacenarlos en bajas temperaturas. Luego, estos pueden ser descongelados en una fecha futura y transferirlos al útero, proporcionando así una oportunidad adicional para lograr un embarazo. Hablando un poco de los aspectos históricos, el primer embarazo derivado de un embrión humano congelado fue informado por Alan Troughton y Linda Moore en 1983, aunque el feto abortó espontáneamente a las 10 semanas de gestación. También eh, los primeros bebés gemelos derivados de un embrión congelado nacieron el 26 de diciembre de 1983 en Holanda. Entonces, desde entonces y hasta el 2008 se estima que entre 350,000 y medio millón de bebés de fecundación in vitro han nacido de embriones congelados. Y también otro aspecto importante es que en el 2020 apareció en los medios de comunicación una pareja de Estados Unidos, Tina y Ben Gibson, que tuvieron a una hija llamada Molly, que esta nació de un embrión que permaneció en vitrificación durante 27 años, es decir, desde 1992. Y esta pareja también tiene otra hija que permaneció en criopreservación durante 24 años. Entonces, ¿en qué casos se recomienda vitrificar embriones? Bueno, en un ciclo de fecundación in vitro, cuando tenemos varios embriones de buena calidad, normalmente estos se transfieren a un embrión en fresco y el resto van a ser criopreservados. Estos embriones se desvitrifican para realizar una transferencia en el ciclo posterior. Entonces, si el paciente tiene riesgo de padecer síndrome de hiperestimulación ovárica, se puede vitrificar sus embriones. Si también está sometido a un tratamiento contra el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, también se puede vitrificar. Y también en pacientes con deterioro del endometrio. Les dejo con mi compañera Ana. Ahora yo les voy a estar hablando sobre las diferentes técnicas de criopreservación que existen. Existen dos técnicas de congelación de embriones. Está la técnica de congelación lenta y la técnica de vitrificación. Ambas son técnicas de reproducción asistida que se utilizan con el propósito de conservar a esos embriones, a esas células a muy bajas temperaturas. La congelación lenta es una técnica que se ha utilizado de manera tradicional para la congelación tanto de óvulos como de embriones en los laboratorios de fecundación in vitro. Sin embargo, la tasa de supervivencia luego que esos embriones eran descongelados eran muy bajas. Por esa razón, hoy en día prácticamente se ha dejado de utilizar y se ha ido sustituyendo por la técnica ultra rápida que es de vitrificación. Ahora yo le voy a estar explicando en qué consiste cada una de estas dos técnicas. La técnica de congelación lenta, ella consiste en hacer que la temperatura vaya descendiendo poco a poco, al mismo tiempo que se deshidrata la célula con el uso de crioprotectores. Los crioprotectores vienen siendo una sustancia que se utilizan en todos los protocolos de congelación de óvulos y que consiguen proteger a la célula de todos los efectos lesivos que puedan haber. Para que se lleve ese proceso a cabo de congelación lenta, se necesita un congelador que sea programable en la temperatura y que vaya descendiendo, por ejemplo, de menos 40 a menos 70. Y ya luego, cuando se introduzca o se sumerja tanto los óvulos o los embriones en nitrógeno líquido, ellos van a alcanzar rápidamente a una temperatura de menos 196 grados Celsius. Luego que alcance esa temperatura, ahí se conserva hasta que se quiera llevar a la descongelación.
Cuando se quieran descongelar, lo que se hace es que se extrae del nitrógeno líquido esas pajuelas o envases donde se encuentran contenidos los embriones. Se mantienen durante 30 segundos a una temperatura ambiente y luego se sumergen en un baño a 31 grados Celsius. Ahí se van a liberar del interior del envase. Esas células posteriormente se van a ir hidratando en diferentes medios de cultivo y ahí se eliminan los restos de crioprotectores y finalmente se va a recuperar su estructura normal. Ya en la técnica de vitrificación, a diferencia de la congelación lenta, la velocidad de enfriamiento es de alrededor de 23.000 grados Celsius por minuto, en donde el agua que hay en el interior de la célula no va a tener tiempo a cristalizarse, en donde ella va a pasar de un estado líquido a un estado vítreo de manera rápida. La vitrificación va a tener una alta concentración de crioprotectores para poder tener éxito. Sin embargo, para evitar su toxicidad se han elaborado dos estrategias. La primera es reducir al máximo el tiempo de exposición de esos embriones a los crioprotectores y la segunda es utilizar el mínimo volumen del medio para vitrificar. Esas estrategias permiten que sea posible aumentar la velocidad de enfriamiento y evitar los posibles daños de los óvulos. Aquí inmediatamente se sumerjan al nitrógeno líquido, va a pasar a una temperatura de menos 196 grados Celsius. Esta viene siendo una ventaja, ya que en el caso de la congelación lenta se van a formar cristales de hielo. Esos cristales de hielo lo que hacen es que dañan a la célula. Por esa razón, eran muy pocos los embriones que cuando se descongelaban en ese tiempo eran viables. En el caso de la vitrificación, como es una congelación ultra rápida, no tienen tiempo a que se formen cristales de hielo, sino que las células van a ser más viables y van a sufrir menos riesgo de daño. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces ahora yo les voy a estar hablando sobre las tasas de éxito con embriones vitrificados. En general, la vitrificación presenta múltiples ventajas frente a la congelación tanto de óvulos como de embriones, con mayores tasas de supervivencia de un alrededor de un 90%. Van a tener mejores resultados clínicos tanto para la implantación como para el embarazo y va a haber un menor riesgo de cristalización y criofracturas de la célula. Como un posible inconveniente de la vitrificación, podemos decir que es una práctica muy laboriosa y que se necesita mucha experiencia por parte de los embriólogos para poder llevar a cabo este proceso. También hay que tener en cuenta que aunque la tasa de supervivencia de esos embriones sea de casi un 100%, esto no significa que el embarazo se vaya a llevar a cabo. Eso conlleva otro proceso, tanto de la preparación del endometrio y también otros aspectos. Ya que sabemos qué es y qué método se utiliza, entonces ahora vamos a hablar de cuáles son las ventajas y desventajas de la congelación de los embriones. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Dentro de esta tenemos 5, que son aumentar la tasa de éxito. Cuando hablamos de que se aumenta la tasa de éxito, nos referimos a que en la congelación de embriones se toman los embriones con más calidad, con la calidad más alta, y se toma los embriones en su mejor estado. Entonces, esto lo que hace es que aumenta la tasa de éxito de la transferencia de los embriones. Entonces, si no, la mujer no logra embarazarse, no logra conservar el embarazo, entonces, como se congelaron los sobrantes, se pueden hacer transferencias en ciclos posteriores si el principal no tuvo éxito. Luego tenemos la flexibilidad en el calendario. Esto se refiere a que se puede hacer la transferencia del embrión a conveniencia de la madre, ya que se puede hacer la transferencia del embrión en ciclos posteriores, no tiene que ser obligatoriamente a pocas horas o de inmediatamente. También se reduce el riesgo de embarazos múltiples y esto está asociado con un mayor riesgo para la madre y para los demás bebés en caso de. Se realiza menos medicación,
ya que en este proceso se puede evitar la estimulación ovárica que se requiere cuando se hacen ciclos frescos o transferencia de embriones frescos, y así se reduce la exposición de la hormona de la madre. Tenemos también la oportunidad de donación o investigación. Si tuvo éxito el primer ciclo, los padres tienen la opción de donar estos embriones a otra pareja o pueden donarlo a la ciencia. Y así pueden ayudar a otras personas y ayudar con el avance en la investigación científica. Entonces ahora vamos a hablar sobre las desventajas. La principal desventaja que vemos es los costos adicionales. La congelación de embriones puede conllevar costos adicionales en comparación con los ciclos de fertilización in vitro que son frescos, que ya nada más sería único. En este incluye la congelación, almacenamiento y la descongelación posterior en caso de que no funcione el primer ciclo o el padre y la madre deseen dejarlo ahí por si desean tener otros hijos. Puede ocurrir posible daño al congelar. Bien. Lo que sucede aquí es que aunque la tecnología ha avanzado mucho, puede que lamentablemente algunos embriones sufran. Entonces, esto lo que puede hacer es limitar el éxito de la primera transferencia. Tenemos entonces las limitaciones éticas, que aquí hay mucha preocupación sobre la congelación y el almacenamiento prolongado, ya sea por aspectos religiosos, morales o filosóficos, sobre cuándo empieza la vida. Tenemos el cambio en la tasa de éxito, que aquí, aunque los embriones se congelen en su mejor estado, como ya había mencionado anteriormente, y como mencioné que podía haber posibles daños, puede que no todos sobrevivan a este proceso de descongelación y entonces esto afecte la tasa de éxito de embarazo. Y tenemos las decisiones difíciles, que muchos padres pueden que se encuentren en el dilema de salió embarazada en el primer ciclo, ¿qué voy a hacer con ese embrión? ¿Lo dono? ¿Lo dejo a la investigación científica o permito que lo eliminen? Y también están los fallos en la implantación, que puede que no se dé y sea un embarazo fallido, a diferencia de cuando se hacen transferencias de embriones frescos, que hay mayor posibilidad de implantación. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los aspectos bioéticos de la congelación de embriones. Las preocupaciones bioéticas más importantes que tenemos sobre este tema son qué va a hacer con el estatus de los embriones. Entonces, uno de los debates centrales en la bioética es cuándo comienza la vida humana y cuál es el estatus moral y legal que tienen estos embriones. Algunas personas creen que los embriones merecen pleno respeto y protección desde el momento de la concepción hasta ya cuando nacen. Entonces, hay otros que consideran que la protección debe otorgarse en posteriores etapas de desarrollo, por ejemplo, ya cuando es un feto, ya casi en término del embarazo, que está el bebé formado. Otro aspecto es el derecho y la dignidad de los embriones. La cuestión de si el embrión tiene derecho y dignidad similares a los de los seres humanos ya nacidos es un dilema ético muy planteado. Algunos argumentos son que los embriones deben ser tratados con el mismo respeto y consideración que se le da a las personas ya nacidas y a los bebés que ya están formados. Mientras que otras personas sostienen que el estatus de los embriones debe ser diferente, ya sea por la etapa de desarrollo en que están, porque mucha gente dice, no, eso no, simplemente una célula, no es un bebé. Luego tenemos el destino de los embriones congelados. ¿Qué va a hacer de ellos? Aquí las parejas que se someten al tratamiento de fertilidad y congelan los embriones pueden enfrentar decisiones difíciles, como mencioné en las desventajas, de qué van a hacer con esos embriones si el primer ciclo, si la primera transferencia funcionó. Entonces aquí tienen la opción de donar
a la investigación científica, donar a otra pareja que tenga problemas de fertilidad, o también pueden permitir que lo destruyan. Entonces, cada una de estas opciones plantea una pregunta ética relacionada con la justicia, la autonomía y el valor de la vida humana. Tenemos la equidad y el acceso. Como mencioné en las desventajas, la congelación de los embriones tiene un alto costo. Entonces, esto implica que no todo el mundo va a tener acceso a este tipo de tratamiento. Entonces, aquí entra la pregunta de qué grupo de personas sí van a poder hacerlo. Y tenemos la investigación científica, que este aspecto trata sobre que en el proceso de investigación se trate con respeto y dignidad a estos embriones. Los aspectos éticos de la investigación de embriones congelados, esta incluye el uso responsable de los embriones en la investigación y la consideración posible de los riesgos y los beneficios. Vamos a dar unas pequeñas opiniones respecto a si estamos de acuerdo o no con este método de embarazo. Bueno, de mi parte, yo sí estoy de acuerdo. Es un buen método. Tiene muchas ventajas que le favorecen principalmente a personas, por ejemplo, que tienen cáncer, que quisieran tener hijos, pero están pasando por quimioterapia o radioterapia. Ahora, con lo que no voy, que ahí sería el aspecto negativo de este método, es que suceden con esos embriones. O sea, como planteó Ismeldi, hay ocasiones que de primer momento quedan embarazadas y no saben qué van a hacer con esos embriones. Y de mi parte, para mí, un embrión es una vida. Entonces, son muchos embriones que están en este procedimiento y nada más elegir uno, entonces los otros, donarlos, ok, pero hay personas que no tienen la asequibilidad para recibir dicha donación, por ejemplo. Entonces, estoy de acuerdo con el método, pero no estoy de acuerdo con lo que sucede después de que los embriones restantes no se sabe qué van a hacer con ellos. Bueno, en cuanto a mi opinión, yo también estoy de acuerdo que se hagan este tipo de técnicas, siempre y cuando se respeten todos los protocolos y se lleven a cabo éticamente, teniendo en cuenta que independientemente de, es una vida y hay que respetarla. Bien, buenos días. Ahora vamos a ver qué es la selección del sexo. Esto se refiere a un proceso en el cual se intenta manipular, determinar y elegir el sexo de un futuro bebé antes o durante las primeras etapas del desarrollo. Esto con el objetivo de tener un hijo, ya sea del género masculino o femenino, de acuerdo al deseo de los padres. Antes de la concepción y del desarrollo embrionario es cuando se utiliza una técnica para favorecer la probabilidad de que sea un bebé masculino o femenino, pero para ello hay que realizarse un tratamiento de inseminación artificial en donde se trata de separar los espermatozoides que llevan más el cromosoma X de los que llevan el cromosoma Y. Sin embargo, en el contexto de la criopreservación de embriones, la técnica de selección de sexo utilizada es el diagnóstico genético preimplantacional. Siguiente. El primer paso para la selección del sexo es poner en marcha el proceso de fecundación in vitro, comenzando a estimular a la mujer con hormonas para conseguir un número suficiente de óvulos maduros. Una vez extraídos estos óvulos, se fecundan en el laboratorio y los embriones obtenidos pueden permanecer en un cultivo durante un máximo de 6 días, aunque la mayoría de las veces suelen durar hasta los 5 días, que es donde se puede comenzar a obtener información a partir de ellos, ya que también estos tienen que tener unos requerimientos básicos que puedan garantizar un mínimo de calidad para su supervivencia.
y es ahí cuando se realiza el diagnóstico genético preimplantacional, que también se le conoce como test genético preimplantacional. Siguiente. Hay 3 tipos de diagnóstico genético preimplantacional, empezando por el PGT-A, que es el test genético preimplantacional para la detección de aneuploidías, que es para saber si hay una alteración numérica en los cromosomas. El PGT-M es el test genético preimplantacional para la detección de enfermedades monogénicas, es decir, para investigar si hay una alteración en un gen o una mutación en concreto dentro de estos embriones. Y el PGT-SR es el test genético preimplantacional para la detección de alteraciones estructurales, para saber si hay algún cromosoma anormal, ya sea por una ruptura o una unión incorrecta de varios segmentos. Siguiente. Para la realización de este diagnóstico genético preimplantacional, que ocurre alrededor del 3.º o 5.º día tras la punción en el cultivo, se realiza una biopsia embrionaria en donde se extrae un pequeño número de células de cada uno de los embriones y luego estas se procesan para un análisis genético. Ese mismo día se congelan o vitrifican los embriones biopsiados a la espera de los resultados. Una vez obtenidos los resultados, cuyo tiempo de espera va a variar de acuerdo al tipo de DGP que se haya realizado, entonces se prepara el útero para que se pueda realizar la transferencia. Cuando ya se sabe cuáles son los embriones que son aptos para ser transferidos, no solamente los que son normales cromosómicamente y por lo tanto no van a tener ninguna enfermedad genética que sea estudiada, sino que también se conoce el sexo, entonces se procede a la desvitrificación de uno de ellos y se realiza la transferencia al útero. Y luego el resto de los embriones, que son normales, quedan congelados para un posible intento futuro. Siguiente. El diagnóstico genético preimplantacional, DGP, detecta alteraciones genéticas y cromosómicas en los embriones antes de su implantación. En IDI, seleccionamos los embriones libres de enfermedades para lograr que nazcan niños sanos. El DGP está indicado en parejas con riesgo de transmitir alteraciones cromosómicas o enfermedades monogénicas, parejas con abortos recurrentes, con fallo de implantación tras varios intentos de FIV, alteraciones de la meiosis de los espermatozoides o en mujeres de edad avanzada. Para detectar alteraciones cromosómicas utilizamos la técnica de Arrays, a través de la cual podemos analizar la totalidad de los cromosomas. En el caso de que lo que queramos evitar sea una enfermedad genética, lo haremos a través de la técnica PCR. Esta técnica requiere siempre un tratamiento de fecundación in vitro FIV con microinyección espermática ICSI. El primer paso de una FIV es la estimulación suave de los ovarios de la paciente. Cuando los folículos alcanzan el número y tamaño adecuado, podemos programar la punción. Una vez disponemos de los óvulos y de los espermatozoides, procedemos a la inseminación de los óvulos, que realizaremos mediante un ICSI, que consiste en introducir un espermatozoide vivo dentro del óvulo mediante punción del mismo con la ayuda de una pipeta. Durante el tercer día de desarrollo embrionario, antes de pasar al útero, se realiza el DGP, que consiste en una biopsia que extrae 1 o 2 células de cada embrión. A partir de este material biológico, durante el tercer y cuarto día, se realiza el análisis genético PCR o cromosómico Arrays, mientras los embriones continúan su desarrollo en los incubadores, lo que permite identificar aquellos libres de la enfermedad estudiada. El último paso consiste en transferir a la madre el embrión seleccionado y por otra parte vitrificar los embriones de buena calidad sobrantes para un futuro tratamiento y evitar los pasos anteriores.
Ahora yo les voy a estar hablando de en qué ocasiones está indicada la selección del sexo. Ok, entonces, básicamente van a haber razones médicas y no médicas. En primer lugar, vamos a tener las razones médicas, que va a ser las enfermedades ligadas al sexo. Esto se realiza para evitar la transmisión de padres a hijos de una enfermedad, como antes dicho, ligada al sexo. Por ejemplo, las enfermedades que están ligadas al cromosoma X, como por ejemplo la distrofia muscular de Duchenne, la hemofilia o el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, vamos a tener otras razones que van a ser no médicas, como la razón electiva y las preferencias. En primer lugar, vamos a tener la razón electiva, en donde aquí se va a buscar un equilibrio familiar. Por ejemplo, si todos los hijos de una familia tienen hijos de un mismo sexo, por ejemplo, si tienen muchas hijas, se buscaría un equilibrio para tener un hijo varón. Tenemos también las preferencias, que ya esto se va a deber a prejuicios sociales, culturales y económicos. Y aquí puse, por ejemplo, en el Islam y en el judaísmo, pues esta selección de sexo por esta razón está se ve bien o está permitida debido a que prefieren hijos de descendencia varones. Puede pasar. Entonces vamos a tener este argumento que llama mucho la atención de por qué se indicaría. Dice aquí que evita el daño de obligar a la mujer a embarazos repetidos hasta lograr su objetivo de una familia equilibrada de hijos de ambos sexos, y del aborto de un embarazo no planeado, que puede ser de un feto del sexo equilibrado. Esto llama la atención, ya que básicamente aquí hace alusión a mujeres que por razones culturales o por exigencias quizás de otra pareja, se ven ante la obligación de tener varios hijos hasta lograr ese sexo que se desea. Sin embargo, el argumento a favor de la selección de sexo sería para evitar lo que es la mortalidad materna, ya que diversos o múltiples embarazos pueden arriesgar lo que es la salud de la madre, y ya veremos más adelante si esto es ético o no. También tenemos que muchas mujeres, en el otro argumento, muchas mujeres pues se realizan abortos debido a que no tienen un hijo del sexo deseado, ya que por mismas razones, ya sea religiosas o por exigencias, pues si quieren tener un hijo varón y a la hora de saber cuál es el sexo es femenino, pues se realizan abortos, y se argumenta que disminuiría la tasa de abortos por esta causa si se implementara lo que es la selección de sexo, ya que en muchos países esto no es legal cuando es una razón no médica. Puede pasarla. Entonces, básicamente aquí es lo que les decía, en donde para razones médicas sí está bien visto por muchas personas, o en muchos países es legal por esto, y por razones no médicas no se cree que sea tan ético. Puede pasarla. Entonces aquí tenemos los aspectos éticos. Entonces tenemos la posición de la ASRM, que viene siendo la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva. Básicamente, en la última declaración, pues estos argumentan que sería ético, o si es, o el diagnóstico pregestacional es legal o se vería ético para evitar enfermedades. Sin embargo, no lo aprueban para razones no médicas. Ellos aluden a que cada familia tiene el derecho de tener una descendencia sana, y que puede usar todas las tecnologías que tengan a su mano para así pues tener una descendencia sana y evitar enfermedades que básicamente ya se conocen. Entonces tenemos también la discriminación sexual, que es lo más preocupante. Básicamente, una discriminación sexual o tener una selección de sexo electiva, pues podría resultar en un desequilibrio en la proporción de sexo dentro de una sociedad. Y esto ya lo vemos en China y la India, en donde hay más varones que mujeres. Entonces, básicamente,
Como dice aquí, la selección de sexo no médica corre el riesgo de complacer o reforzar la discriminación sexual e incluso puede contribuir a la creación de estereotipos basados en el sexo. También tenemos el método PGD, que se critica si esto es ético. Este es un método interesante porque es completamente exitoso de todos los métodos de selección de sexo. Muchos lo consideran poco ético porque creen que el embrión es un ser humano. Consideran que el embrión es un ser humano y debe de estar a salvo de intentos maliciosos que amenacen a su vida, ya que muchas veces no se sabe el destino de los embriones sobrantes, si es que se dan a donación, si se utiliza para investigaciones o si se guardan para futuros embarazos o si se eliminan. No hay básicamente no se sabe qué se hace con eso. Tenemos también el riesgo médico innecesario y de alto costo, ya que para estos métodos tanto la fertilización in vitro como el método DGP, pues se necesita de una estimulación ovárica. Entonces, y también que esto, como decíamos anteriormente, es de alto costo para las familias. Puede pasar. Entonces, aquí vemos una comparación en cuanto a los precios de estos métodos. Entonces, vemos que el método PGD es el más costoso de todos, sin embargo, viene siendo el método que más éxito tiene, más tasa de éxito. Hay otros métodos en donde no se estimula o no tiene que ver con embriones, sino más con el espermatozoide, en donde se puede enriquecer o se puede estimular el espermatozoide para que tenga más probabilidad de que tenga el sexo deseado, o un varón o una hembra. Sin embargo, estos no son tan exitosos, la tasa de éxito no son tan exitosas como el método PGD. Puede pasarlo. Entonces, aquí vamos a tener este caso clínico para determinar si estamos de acuerdo o no. Dice, este caso se denomina quiero un hermano para mi hija. Y dice, el señor y la señora Carter han estado casados durante 6 años cuando visitan al Dr. Jones, un conocido especialista en infertilidad, para pedir ayuda para crear a su familia. La señora Carter había dado a luz a una niña hermosa y saludable durante 3 años. Ella era la luz de sus vidas y la amaban mucho. Ahora que su hija estaba en preescolar, habían decidido que era hora de que completaran su familia teniendo a otro hijo, en este caso un varón. Se sentaron en las lujosas sillas de la oficina del Dr. Jones. El señor Carter habló primero y dijo, hemos estado investigando mucho, Dr. Jones, y creemos que usted puede ayudarnos. Una pareja con la que somos amigos vino a usted para asegurarse de que tuvieran una niña, ya que tienen una enfermedad en su familia que se transmite a los niños. Estamos aquí para ver si puede ayudarnos a concebir un hijo para nuestra familia. El Dr. Jones estaba confundido acerca de lo que estaban pidiendo y por qué, y preguntó si habían tenido problemas para quedar embarazada. A lo que respondieron, no le hemos estado intentando. Queríamos esperar a verlo para asegurarnos de tener un niño. Amamos a nuestra hija y siempre pensamos que sería perfecto tener uno de cada uno, una familia equilibrada. Dijo el señor Jones. Hemos hecho la selección de sexo para los pacientes en el pasado, pero solo en función de las condiciones médicas que ocurren en ciertas familias, como lo hicimos con sus amigos. Y a lo que el señor Carter preguntó, no es nada de eso. Creo que deberíamos tener un hijo y una hija. Toda mi vida he imaginado tener un hijo con el que jugar y pescar. Entonces, ¿qué piensa? Presionó la señora Carter. ¿Suena esto como algo con lo que usted nos pueda ayudar? Desde mi punto de vista, como médico o como futuro médico, yo no estaría de acuerdo con este procedimiento en este caso. Ya que aquí no hay ninguna razón médica o, por ejemplo, una razón en la que se querría evitar pues un hijo con una enfermedad hereditaria. No estaría de acuerdo debido a que si se le permitieran a muchas personas pues la elección de sexo en base a lo que desean, pues pudiera haber un desequilibrio
en el género. Y no me parece que la madre debería arriesgarse a ciertos procedimientos simplemente por querer tener un hijo de otro sexo. Y también esto tiene un alto costo. También no sería justo tener que utilizar varios embriones o que sobraran embriones en este procedimiento y no se utilizaran de manera correcta para un futuro o se eliminaran, por ejemplo. Esa es mi opinión. Ahora mi compañera Gabriela puede dar su opinión acerca de este caso. Yo solamente estaría de acuerdo con la selección del sexo cuando se hace por razones médicas, o sea, para evitar cualquier enfermedad debido a una mutación genética o hereditaria, ya que por la misma razón que mencionaba mi compañera, se puede crear un desequilibrio en la población si permiten que todo el mundo pueda elegir el sexo de su hijo. Muchas gracias por su atención.